Cordial saludo, tutora. Mi nombre es Gisela Bejarano León. A continuación voy a dar a conocer el informe práctico de manejo de recursos naturales. Este trabajo lo realicé con las compañeras Erika Alexandra Páez y Yaris Marcela Orrego. Esta práctica la realizamos en la, en la planta de reciclaje y la alquería. Me inscribí en la CEA de Gachetá. Hay que saber cuál es el diagrama de flujo del proceso de la empresa visitada. Primero comenzamos con la atención de la ruta de recolección. Esta ruta de recolección va organizada por los recicladores y la ciudadanía. Estos son puntos de recolección del proceso histórico y de otras organizaciones. Pasamos al transporte de los residuos del punto de generación del centro de la alquería. Esta es la recolección que se realiza de lunes a viernes, donde las rutas recorren los diferentes puntos de recolección que se dirigen hacia el centro de la alquería. Pasamos al de descarga a puestos de selección. En este se realiza el traslado de la zona de recepción a las mesas de separación, donde dividen y separan los residuos sólidos que van llegando. Clasificación. En este punto clasifican los distintos tipos de productos. Se dispone del recipiente plástico, pacas, según la naturaleza del material. Esas actividades también se realiza la extracción de elementos y se rechaza el papel chirrión, el icopor y entre otros. Luego pasamos a la compactación y el embalaje. Estos son residuos con papel, plegadizos, plásticos, en excepción del PET, que se realiza de manera manual. Para la compactación de materiales como el cartón y el PET y el aluminio en latas se realiza de manera mecanizada. Pasamos al siguiente punto, almacenamiento, que los materiales una vez ya compactados se disponen en un área cubierta y ordenada para comercializarlos. Y finalmente, comercializamos el producto, donde realiza dos empresas, las cuales son Ecoplanet y Ecopositiva, que estas se encargan de vender el papel archivo, el periódico, el cartón, el PET, los polietilenos y los distintos plásticos que se encuentran. Voy a explicar el plano de las entradas y las salidas de la empresa. Podemos observar que está la parte del área administrativa, que es la parte de la entrada. En esta parte se encargan de todas las personas que llegan a pedir permisos para hacer los puntos de reciclaje y entre otros. Está el punto de área y de descargue, que ahí se dirigen los autos o los camiones, descargan todo el material, y en el área de operación es el proceso donde comienzan a separar y ya en los diferentes sitios a compactar o a desechar los residuos. Ya el área de salida, los camiones ya una vez descargados y dejan lo que necesitan, salen para otros puntos a ir a recoger más residuos sólidos. Hay que hacer un resumen de la matriz del impacto ambiental de esta empresa, y es que se divide en cuatro. Está el atmosférico, el hidrosférico, el geosférico y el antroposférico. El atmosférico nos dice que la calidad del aire, tanto el ruido, olores, el CO2, el CO y el MP, se encuentran en las distintas actividades. Para explicar las actividades, la primera es la recolección de material, la segunda es la recarga de segregación de material al interior del centro, la tercera, selección primaria, cuarta, selección secundaria, quinta, embalaje, pesaje y transporte interno del material del rechazo, sexta, almacenamiento temporal del material del rechazo o beneficio del material seleccionado, octava, embalaje y pesaje del material beneficiado,
Novena, almacenamiento temporal del material beneficiado. Décima, transporte del material del reciclaje. 11, transporte del material del rechazo al relleno sanitario. Y 12, limpieza de áreas del trabajo. Acá en la matriz ambiental, en el componente atmosférico, nos damos cuenta que en las actividades 1, que es recolección de material, está también la descarga de segregación, está el embalaje, que es el pesaje, está el transporte del material de reciclaje y está el transporte del material del rechazo. Esos componentes hacen a los indicadores del ruido, a los olores y el CO2 de esas distintas actividades. Para el hidroférico, en la calidad del agua, los vertimientos, el único impacto que se puede generar son las limpiezas de trabajo, que ya es al final cuando se limpia, por decirlo así, la suciedad o mugre que hayan traído el transporte o el transporte no, los camiones. Para el geosférico, que es la calidad del suelo, tenemos un impacto de almacenamiento temporal de material de rechazo. ¿Por qué? Porque muchas veces suelen llegar vectores a estas zonas por la cantidad de residuos sólidos que se almacenan o se dejan guardados. Para el antroposférico está la estructura social, la infraestructura, la red de transporte y la parte económica. La parte social está el empleo, que hay que notar o identificar que los trabajadores no cumplen con la seguridad personal, y esto implica en almacenamiento, en selección, tanto primaria como secundaria, implica también en la parte del transporte, el reciclaje, entre otros. Ya acá en la red de transporte, la movilidad, se encuentra que está un impacto en la recolección del material, como, como la del transporte del material de reciclaje. En lo económico afectaría en la selección primaria y en la selección secundaria, pues cuando se seleccionan los tipos de residuos sólidos y hay algunos que no sirven, ya sean porque vienen contaminados o porque realmente no tienen la maquinaria necesaria para limpiar o separar o lo que sea necesario para volver ese producto a reciclaje. ¿Cuál es la propuesta del mejoramiento para este trabajo? Realmente nosotros como estudiantes de ingeniería ambiental proponemos implementar una propuesta de optimización a los equipos de maquinaria. ¿Por qué? Porque al darnos cuenta hay unas máquinas que están en muy mal estado y aparte de que necesitan más máquinas para hacer que los productos que van ingresando se puedan reciclar. También nos damos cuenta que en el centro de la alquería los costos dependen mucho de la cantidad de los equipos y de la optimización del reciclaje. Es decir, que en la parte de los costos, entre más ingresos de residuos sólidos entren y la cantidad mayor que se pueda sacar para reciclar, es muy buena, y ya lo que sobran, los residuos que no funcionan, que no se pueden reciclar por algún motivo, es pérdida. Para el consumo de la propuesta, se puede decir que es el ingreso de los residuos sólidos diariamente, es decir,
Allá calculaban más o menos entre 500 toneladas, más o menos, perdón, 500 kilos de residuos sólidos diariamente, que hacía un porcentaje más o menos de 2 o 3 toneladas por semana. Eh, mientras eh, para el mantenimiento y los equipos y las instalaciones están muy regulares, pero pues no es una planta que sea muy grande, entonces no. Los anexos fotográficos son los siguientes. Podemos observar el empacado del cartón. Observamos también esta máquina que es la que compacta los materiales. En la siguiente observamos la mayoría de los residuos sólidos que ya están separados. Observamos también la compactación de las botellas. En esta los residuos que van separando. Acá separan las cajas de cartón de huevos que también son compactadas. Y finalmente están como eh, el lugar de disposición final que, que es donde los residuos sólidos que llevan no funcionan o que no los pueden reciclar y van a estas grandes almacenes de reciclaje que nos sirve. Creo que para este trabajo debemos resaltar mucho la importancia de los puntos de reciclaje porque ayuda a minimizar eh, la contaminación y a disminuir la cantidad de residuos sólidos en los rellenos sanitarios. Entonces, creo que eso es todo. Muchísimas gracias por su atención prestada.